Estamos hablando de 1970, más o menos, ¿ah? Entonces, los profesores o los estudiantes que se vuelven profesores empiezan a preparar humildemente, ¿no? En una casa, en un ambiente sencillo, y luego ya va creciendo poco a poco, ¿no? Poco a poco se van sumando más estudiantes, más profesores, y de manera ininterrumpida, 48 años después, nos encontramos nosotros, ¿no? Las futuras generaciones, ustedes como estudiantes, los profesores, los tutores, los coordinadores en general, todo un equipo de personal que está en el mismo objetivo, ¿no? No ha cambiado el objetivo, ¿eh? Se mantienen los principios, se mantienen los objetivos, que es resumido en una frase muy difundida por la academia, que es sirviendo al pueblo de todo corazón. Bien, entonces es un saludo a todos los integrantes de la Academia APU por este año más de trabajo ininterrumpido, identificado con las clases populares. Hoy día nos toca un repaso, y justo con las preguntas y comentarios que estamos viendo aquí en el chat, vemos muchos comentarios acerca de los precios, y como dice un integrante, dice, todo lo está haciendo un monopolio de los alimentos, que es Alicorp. Alicorp. Uh-huh. Sí. Alicorp es la empresa que está subiendo los precios. Ya han identificado los productos, ya. Han identificado, ahí está corriendo por las redes sociales la lista de productos de Alicorp, y los ciudadanos están llamando a no consumir. Eso se llama boicot. Boicot es el nombre. Que por razones entendibles, la población deja de consumir de esa empresa y se pasa a otra empresa. ¿Por qué? Porque está actuando de manera incorrecta, está subiendo los precios sin que haya un sustento, una explicación razonable, ¿no? Sí, ese sería el caso del licor. A ver, si alguien me dice cuál es la buena noticia para la SUNAT. ¿Cuál es la buena noticia de la SUNAT? ¿Qué ha pasado con la SUNAT el día de ayer, antes de ayer? Vamos uno que esté atento a las noticias tributarias, sobre todo lo que tampoco veo noticias, yo, tampoco veo noticias, ¿verdad? Sino que ha llegado a traer las redes sociales. Las redes sociales están difundiendo estas noticias porque marca un hito en la historia tributaria peruana. A ver, por favor, que alguien me diga cuál es esa noticia. Vamos a ver cuántos somos. A ver, sí, ¿cuántos somos acá? Somos 28. Sobraba. Sobraba. Alguien debe saber, debe estar informado sobre este tema. Y ahí vamos a hablar sobre las Olimpiadas de Japón. Uh-huh. Sí. Entonces, les recomiendo agregar a sus redes sociales en Facebook, agregar ahí, ¿sí? Huayca. Pon ahí en tu Facebook, arriba donde buscador, pon Huayca, W-A-Y-K-A. Y una vez que abre Huayca, ponle me gusta y encima ponle recibir notificaciones. Ese es para empezar, ¿eh? Porque también hay RT. También hay RT. Uh-huh. Ya. Lo voy a escribir mejor por acá, ya para todos, para que lo tengan ya apuntado todo. Voy a escribirlo, ahí está. Este es uno. Este es uno, ahí está, Huayca, ¿ya? El otro es RT en español. El otro es útero, 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 ¿ya? El otro es, a ver, IDL, noticias, ¿ya? Y así, la mula también es otro. La mula.
la encerrona también, encerrona, y etcétera, hay bastante, ¿no? El diario La República también, hay que agregarnos ahí. ¿Ya? Entonces, cuando ya nos agregamos, ya en nuestro muro aparece todas las noticias, sin necesidad de prender los canales como América Televisión, ¿no? Panamericana, que están en un siguen con el psicoseo del terruqueo a los funcionarios públicos. Eso, qué grave, ¿no? Siguen apoyando a Keiko Fujimori, según me informan por el interno. Sí, siguen apoyando apoyo económico a esta candidata que está seriamente acusada por lavado de activos. Hay testigos claves hay. Por eso la Fiscalía no en vano ha pedido 30 años de cárcel para Keiko Fujimori como jefa principal, cerebro de esta organización criminal que es Fuerza Popular. Algunos dirán que estamos haciendo política, pero ese es el expediente del Poder Judicial, de la Fiscalía, que es una entidad apolítica. La Fiscalía no puede entrar en temas políticos. Ellos se basan en hechos objetivos, pruebas, testigos, cuentas financieras, ¿no? Eso no es hacer política, eso es simplemente describir la realidad del delito, ¿no? Y está tipificado en el Código Penal. Ya con eso ya no nos pueden decir que estamos haciendo política porque es un tema del Código Penal y está dentro del tema de corrupción, educación cívica. Y un postulante debe saber todo esto, debe conocer al detalle, al detalle. Sí, les comentaba del tema tributario porque el día de ayer, antes de ayer, la empresa minera Buenaventura, que ha realizado... Bien, la empresa Buenaventura ha realizado el pago de toda su deuda tributaria a la SUNAT, que sobrepasa los 2.000 millones de soles. Un hecho histórico, un hito en la recaudación fiscal tributaria se ha realizado en estos 2-3 días que está transcurriendo. Y marca un precedente espectacular, impresionante, porque es el ejemplo que van a seguir las otras empresas. Uy, hay una cantidad larga de grandes empresas que no pagan a la SUNAT, prefieren hacerle juicio, prefieren contratar un staff de abogados que es carísimo, 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 a pagar sus deudas. Pero el día de ayer, antes de ayer, la empresa Buenaventura ha ido a la SUNAT y ha pagado sus 2.000 millones de soles, así, en bloque, todo junto. ¿Ya? Así que les comento esto para que lo investiguen, ¿no? Y vean qué ha sucedido. ¿Ya? Listo, empezamos el repaso. Solamente lo más importante. Ya no voy a explicar muchas cosas porque el tema es amplísimo. Son 4 o 5 temas que voy a repasar. Así que nos vamos. Primero, siempre con el saludo aniversario, ¿ya? Y entramos a repaso, sí. Vamos a hacer un repaso rapidito sobre el comercio internacional. ¿Sí? ¿Qué dijimos? Que era una relación que se da entre países, ¿no?, del mundo con una economía nacional. Objetivo, el intercambio, ¿no? Y también porque a nivel mundial ya no hay economías cerradas, todo está hecho en relación a las economías, a la economía nacional en relación a las economías del mundo. Ya las barreras se han ido rompiendo poco a poco y hay una economía abierta, ¿no?, donde todos los países participan. Eso es. También dijimos que había 2 economistas que habían fundamentado la importancia del comercio internacional. El más importante es Adam Smith y el que lo complementa es David Ricardo. O sea, estos economistas lo que plantean es que siempre el comercio internacional va a ser favorable, hasta en las peores condiciones, dice. Ese es David Ricardo con su teoría de las ventajas comparativas. Y David Ricardo con su teoría de las ventajas absolutas. También dijimos que
Un aspecto favorable para el comercio era que un país esté dotado de recursos naturales, ¿ya? También la especialización de los países iba a mejorar este intercambio, por ejemplo, países tecnificados, ¿ya? Y países agrícolas como el Perú. Otro beneficio era el uso de la tecnología de punta. En este caso, hablamos de 5G. 5G fue lo que explicamos aquella clase que tuvimos sobre comercio internacional. También vimos que este comercio internacional trae una ventaja, que las fábricas dupliquen, tripliquen su producción. Como no hay barreras, y no solamente vas a vender en tu país, lo vas a llevar a todo el mundo, pues, ¿no? Vas a llevar a cualquier parte del mundo. Y ahora, como los precios han bajado en el transporte, por, por barco llevamos, ¿no? Llevamos estos automóviles desde Japón, Corea, ¿no? O lo hacemos también acá en Argentina, Brasil, ¿no? En Argentina, Brasil se producen automóviles. Acá en Perú no producimos ni motos, ¿no? Sí, acá lo que se ensambla, nomás las motitos. Las motos se ensamblan, ¿no? Como un rompecabezas. Ujú. Ahora, ¿por qué se realiza? ¿Qué dijimos? Los países están en diferentes condiciones, ¿no? Unos son agrícolas, otros son mineros, industriales. También a mayor producción, el costo de producción disminuye. Eso se llama economía de escala. El aspecto subjetivo, la gente está acostumbrada a determinados productos. Aún así le haga daño, consume su gaseosa, ¿no? Es cancerígena, prodiabetes, es descalcificadora, etcétera. ¿Ya? Pero ahí está tomando su gaseosita todos los domingos, ahí contento con su familia, ¿no? Hasta sus hijos toman. Sí, algunos países tienen exceso de materias primas, otros tienen exceso de tecnología de punta, por ejemplo, este poderoso automóvil que ves en pantalla. Uh-huh. Y ahí están las dos teorías, ¿no? La ventaja absoluta de Adam Smith y la ventaja comparativa de David Ricardo. En el siglo XX, o sea, el siglo pasado, un economista destaca en una fundamentación de hacer, hacer de la población gente preparada y por lo tanto innovadora. Estamos hablando de Michael Porter con su teoría las ventajas competitivas, ¿ya? Vimos los ejemplos, ¿no? Explicamos los ejemplos, ya no voy a detenerme en esto, ¿ya? También vimos las ventajas competitivas que se centraban en la especialización de los recursos. El uso de nuevas tecnologías, ¿no? Tener personal innovador, personal creativo, ¿no? Personas para formar eso, tienes que, desde el colegio, desde primaria, quizás inicial, ir sembrando las condiciones para que la persona se vuelva creativa, inventiva, pero tiene que haber un fundamento, ¿no? Para que toda persona se vuelva creativa, debe tener un respaldo académico, un respaldo creativo, ¿sí? Para innovar, mejorar. ¿Sí? Esa es la ventaja competitiva de Michael Porter. Dijimos que había dos formas de comercio, ¿no? Uno a la venta al extranjero, que son las exportaciones, y que son ingresos de divisas. Uh-huh. Lo malo, que en nuestro caso vendemos pues, productos de bajo o alto valor agregado. ¿Mm? A ver, ¿cuál será? Alto o bajo valor agregado vendemos en el Perú. A ver, ¿quién me ayuda? A ver, un voluntario. Uh-huh. Ya, por aquí estoy leyendo. Muy bien, sí, exactamente. Exactamente, Jason. Tenemos bajo valor agregado en minerales, agroexportación, en gas, petróleo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el Perú exporta, mira esto, minerales, petróleo, ¿no? Y eso, pues, mira, si todo esto fuera transformado en joyas, en tuberías, en gasolina o en harina, las ganancias serían
50 veces más. Pero bajo el pretexto de que no podemos ni tenemos tecnología, entonces los gobernantes peruanos se han dedicado a rematar los recursos naturales, sabiendo que son no renovables, cometiendo pues un ecocidio, ¿no? El ecocidio es la destrucción de la naturaleza a través de actividades contaminantes como la minería, el petróleo, etcétera. Sí, tenemos cantidad de, 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 de casos de contaminación y destrucción del medio ambiente, ¿no? En cambio, en Alemania, país desarrollado, lo que ellos exportan no es materias primas. Ellos exportan productos de alta tecnología, de mucho valor agregado, como por ejemplo computadoras, celulares, tablets, ¿no? Equipos de todo tipo, de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Sí, el tiempo no nos da para tanto, ¿ya? Ya, entonces como les decía, esa es Alemania. Y Alemania sale adelante pues con las ganancias más impresionantes de su historia. No, no, los países pobres son los que exportan materias primas. Brasil también exporta Bolivia, Ecuador, Colombia exportan materias primas también. Ahora, la diferencia con ellos es que esos países, ¿no? Sobre todo Ecuador y Bolivia, han negociado nuevamente los términos de intercambio comercial y han mejorado su situación porque ya no rematan sus productos, ya no rematan. Nosotros sí, ¿no? Ellos ya, por ejemplo, hasta Chile, ¿qué dice? ¿Qué ha dicho? El cobre se saca solamente si dejas el 10% de tu ganancia. ¿Ya? Aquí en Perú le pedimos el 3% nada más. Y antes no se pedía nada. Cuando gobernaba Alan García, ¿ya? Solamente le pedían su óvulo minero. El óvulo minero es una cantidad de dinero voluntario. Óvulo, voluntario, voluntario, ¿ya? Entonces, eh, sí, ni siquiera llegaba al 1% ese óvulo. 2020, a ver, 2016, ¿no? No, 2011 entra Ollantumala. Y Ollantumala, eh, empujado, ¿no? Por la necesidad de la población y todo, le exige a los mineros que paguen 3%. Los mineros normales. Si en Chile pagan 10%, ¿no? Entonces 3% es una cifra mínima, pues, ¿no? Y así se da, y así se da, ¿ves? Entonces, estos países desarrollados venden esto y los países atrasados venden esto. Dos tipos de exportaciones tenemos, las tradicionales, que son históricas, estas se dan desde épocas antiguas, bajo valor agregado, ¿sí? Bajo valor agregado. Es que son los gobernantes. Los gobernantes, el ministro, el presidente son los causantes de que se venda o se remate los minerales, el gas, el petróleo. La expectativa de la población hoy día es que este gobierno nuevo pueda renegociar los términos de intercambio con los extranjeros. ¿Para qué? Para recibir más dinero, pues, ¿no? Y no bastante, sino lo normal que pagan en todos lados, ¿no? No creo que se pongan en el plan de pedir más de lo normal, ¿no? Lo que va a pedir, lo que va a renegociar el Estado del gobierno peruano es que se asuman pues los estándares mundiales, ¿no? Si es 10% del cobre, ¿por qué están pagando 3%? Ya, sube a 10%.
Ya, entonces eso es lo que esperamos los ciudadanos, que vemos a un nuevo presidente, un nuevo ministro, nuevas autoridades, ¿no? Eso es lo que se está buscando. Claro, como dice aquí Meili, la justicia queremos lo justo, no queremos más ni menos, eso es lo justo, ¿no? Y eso es una lucha histórica del pueblo peruano, ¿no? Sí. Entonces, ahí tenemos la economía primaria exportadora. Uh-huh. Esto hacemos, mira, harina de pescado, café, petróleo, cobre, zinc, oro, madera, etcétera. Los no tradicionales son de reciente, y ahí sí hay algo de transformación, ¿eh? Son recientes. Por ejemplo, artesanías, por ejemplo, frutas, ropa de gamarra, pescado enlatado, ¿no? Y así. ¿Qué pasa con la historia del comercio internacional? Sí, en el Perú se da del 70 al 80 una economía cerrada, pero el 90 se abre la economía. Se abre la economía, así es. El 90 se abre la economía, empiezan a ingresar productos extranjeros en cantidades impresionantes. Consecuencia de eso es que las empresas nacionales empiezan a quebrar, empiezan a cerrar. Antiguamente vendíamos guano y salitre. Luego pasamos al algodón, el azúcar, el cobre, la pesca de los años 60, ¿no? Con la harina de pescado y los aceites. Y hoy día, 2021, nuestro sector número uno en ventas son los minerales. Son los minerales, así es. No olvidarse. Uh-huh. Entonces, se llaman los commodities. Son las materias primas. Ahora, las importaciones ya sabemos que son las ventas o compras al extranjero, ¿no? Donde hay algo desfavorable, que la plata se va del país. Si compras 100 autos, ¿no? A ver, 100 autos, a ver, 100 autos, vamos a sumar acá, 15 millones, ¿no? Entonces, esa cantidad de dinero se va al extranjero. Ahora, los bienes que importamos son los insumos, son los químicos que necesitamos para la industria automotriz, ¿no? La industria alimenticia, la industria químico-farmacéutica, ahí va todos los insumos. Por ejemplo, la empresa Licor adquiere bastantes insumos para que en sus productos envasados no se descomponga y se mantenga por mucho tiempo. ¿Cómo se llama ese insumo que le agregan a esas comidas enlatadas, envasadas, para que no se malogren con el tiempo? Es el famoso preservante. Y para que ese producto sea más vistoso, de un color más intenso, ahí están los colorantes. Colorantes, preservantes, saborizantes, van a ser, utilizados del extranjero. Bien, para la industria agroexportadora también, mire, pesticidas, ¿no? Abonos, lo cual demostraría el alto grado de dependencia peruana con respecto a los extranjeros, a la tecnología sobre todo. Los bienes de consumo son los electrodomésticos, ¿no? Que puede ser línea blanca, que es lo que ves en pantalla, y esto es línea roja. También compramos maquinarias del extranjero, desde la más sencilla hasta la más cara y compleja, ¿no? Sí, estos casos, mira, estas máquinas pesadas.
sobre todo para la extracción de los minerales, ¿no? En el caso peruano. Ya la balanza comercial también la hemos evaluado, ¿no? Hemos dicho que es la diferencia entre los valores de exportación y los valores de importación, ¿no? Y da tres resultados, ¿no? Uno, cuando hay más exportaciones que importaciones, se llama superávit comercial. Profe, y si las importaciones son el doble de las exportaciones, ya, eso se llama déficit comercial. Y si hay 100 de importaciones y 100 de exportaciones, eso se llama equilibrio comercial. Esta es la balanza comercial, mire. En los últimos años ha crecido. ¿Por qué? Porque han venido extranjeros a comprar los minerales peruanos. Entonces hay un superávit, ¿eh? Hay un superávit. Para poder comunicarnos de manera precisa y que no haya ningún malentendido, es que se han creado los términos del comercio internacional, llamado Incoterm. ¿Ya? Incoterm. Son 10 más o menos. Miren. Ahí está. Work. El productor entrega la mercancía en la fábrica. O sea, el productor no se hace responsable de llevar la mercancía, ¿no? Embarcar la mercancía. No. Solamente ahí en la fábrica entrega las mercancías. ¿Ya? Entonces, el comprador asume los demás gastos, todos los gastos, transporte, etc. PAS, Free Alongside Ship, ¿no? La mercancía te lo dejan al lado del buque, al lado del barco te dejan. Y lo demás ya lo pagas tú mismo. Free on board. Este es libre a bordo. O sea, la mercancía se deja encima del barco. Dentro del barco se deja, en las bodegas quizás. ¿Ya? Sí, ahí se deja. Ese es un acuerdo, ¿no? Que es famosísimo en el comercio internacional. Este es el cost and free, ¿no? Costo y flete. El productor lo lleva hasta el puerto, paga el costo, el flete, ¿no? Todo eso. ¿Ves? Este es el cost, insurance and free. ¿Qué hace aquí el productor? El productor hace que las mercancías, ¿no? se lleven al puerto de destino. Implica eso pagar los costos de los fletes de transporte y los seguros. Sí. También contratar un seguro y pagar la prima correspondiente. La divisa era la moneda fuerte para el comercio internacional. Las reservas internacionales son las cantidades de oro y divisa que tiene el Perú como garantía para el comercio internacional. El BCR lo administra. Sí. También están los títulos o valores de primera clase. Y están las reservas. Eso es hace 5 años, ¿ah? Hace 5 años tenemos estas reservas. Ahora ha aumentado todo esto. Ha aumentado. El activo de reserva internacional creado por el Fondo Monetario el año 69. Las aduanas, ¿qué son? Son oficinas del Estado para evaluar, fiscalizar, ¿no? ¿Qué es lo que están llevando al extranjero? En cambio, el arancel es un impuesto sobre las importaciones. Ad valorem cuando se aplica al valor de una mercancía. Arancel flat es cuando el porcentaje es único. Arancel escalonado, diversos porcentajes, diversos. Este es a la cantidad del producto, al volumen. Por ejemplo, los clavos, tachuelas,
Alfileres vienen en cantidades por kilo, vienen, por kilo, ¿ya? Y si lo traemos por tonelada. Ahora, si quieres tener presencia en el extranjero, para eso están los agentes consulares. Y hoy día destaca en el cargo de diplomático peruano el canciller Héctor Béjar, profesor de la Católica y de San Marcos. Está dirigiendo ese ministerio con toda la oposición de la ultraderecha peruana. Han pedido su cabeza, ¿no? Han pedido que lo saquen del ministerio. Sí, él se encargaría de esa política de que los agentes consulares de todo el mundo puedan hacer conocer lo que vende el Perú. Por ejemplo, la última producción peruana es el envasado de carne de cuy. En una fábrica se saca el cuy, se le limpia, ¿no? El cuy, y eso se puede meter en una lata, y eso se lleva al extranjero. Desde Puno se hace eso. La Universidad Nacional del Altiplano, allá en Puno, ya empezó a realizar ese tipo de proyectos de producción empresarial. El TLC, estos son acuerdos entre dos o más países donde ellos exigen derechos y obligaciones comerciales financieras, ¿no? Tipo de cambio ya es la moneda peruana en términos de otra moneda. Por ejemplo, el dólar vale 3,90 céntimos. ¿Ves? El tipo de cambio fijo ya no existe. Antes lo determinaba el Banco Central de Reserva. Ahora lo que determina el precio del dólar es el mercado. Pero en un mercado de oligopolios, monopolios, ya sabes quién determina, ¿no? El BCR tiene que ingresar a este mercado de divisas para regularlo, ¿no? Para que no vengan, no haya problemas. El BCR tiene que actuar ahí. También hay un desequilibrio de la moneda, ¿no? Devaluación es cuando la moneda nacional pierde su valor frente a la moneda extranjera. Y es lo que estamos viendo pues, en estos últimos días, cuando el dólar ha empezado a subir, ¿ya? Y revaluación significa que la moneda nacional aumenta su valor frente a la moneda extranjera. ¿Ya? Son dos temas diferentes. Ahí está la política libre cambio, libre comercio. No hay barreras, no hay barreras. El Estado no interviene el Estado. Así es que esto lo aplican pues los países desarrollados, los países capitalistas, ¿no? Sí. Ellos se protegen. En cambio, los proteccionistas sí son diferentes, ¿no? Ellos van a aplicar impuestos más altos, van a impedir que ingrese la mercancía a su país para proteger la industria nacional. ¿Cuál es el objetivo de estudiar presupuesto público? Comprender la importancia del presupuesto y su estructura. 2. Conocer las principales fuentes de ingresos y egresos para el Estado peruano. 3. Al final del año, empezando enero, vamos a tener que entregar un informe. ¿Sí? Entonces, entender también los resultados de la ejecución presupuestal. De eso se trata. También dijimos que era un documento legal donde se va a prever ingresos y egresos, ¿no? Pero de un año. Y eso lo monitorea, lo organiza, lo realiza el Ministerio de Economía y Finanzas. Esa es su función.
dijimos que el primero en hablar de esto fue Ramón Castilla, luego Remigio Morales Bermúdez y Alberto Fujimori. La programación del presupuesto empieza en mayo y lo hace siempre el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí? Define objetivos, escalas, metas. Se hace un cálculo de lo que se va a gastar y los ingresos que van a haber. Luego eso se pule, se saca algo más exacto y ya con los documentos bien trabajados se lleva al presidente de la República, quien le da una revisión rápida y luego el presidente lo deriva al Congreso de la República. Donde ellos van a empezar un debate, ¿no? Donde van a decir si está bien o está mal el presupuesto, el anteproyecto de ley. Sí, la formulación del presupuesto trata de hacer una estructura programática presupuestaria, ¿no? Donde se logren los objetivos del Estado, que es dar mantenimiento económico a todos los organismos estatales. Y está todos los elementos del gobierno, los gobiernos. Por ejemplo, ahorita que estamos en clase, el Ministerio de Economía y su equipo están evaluando presentar un presupuesto público al Congreso hasta el 30 de agosto. El 30 de agosto es la fecha límite donde el Ejecutivo entrega el presupuesto o proyecto de presupuesto al Legislativo. Así se va a dar. Y después de un debate, el Congreso debe aprobar la ley de presupuesto público. El plazo vence el 30 de noviembre. ¿Ya? El 30 de noviembre es el plazo para que el Congreso devuelva el proyecto ya de ley revisado ya y se pueda implementar. ¿Qué pasa con la ejecución? Ahí sí ya se empieza a gastar, se empieza a recaudar los impuestos para que todo entre en armonía, ¿no? Entre en situación favorable. Luego que termina la gestión o el año, ¿qué hacen? Elaboran un nuevo presupuesto, ¿ya? Y todo esto se encarga de supervisar la Contraloría General de la República. Ese es el órgano de control de los presupuestos. Se trata de que estos cálculos, ingresos y egresos, tengan un parecido, ¿verdad? Algunos dicen utópico, pero que sí se menciona. Equilibrio presupuestal. El documento debe estar escrito como para un niño de 10 años. O sea, cualquiera debe saber leerlo. El problema es que ese documento casi nunca sale a publicidad. No nos enteramos de en qué consiste, otro misterio más del presupuesto público. Y aún así se quejan, ¿no? Porque no le dan espacio publicitario. El documento no puede ser un aproximado. Tiene que ser algo exacto, con proformas. El documento tiene que estar hecho para todos, con todos. Tiene que estar respaldado en una serie de estudios, ¿no? Una serie de documentos que respalden, ¿no? La cantidad de dinero que se va a usar. Solamente lo puede elaborar el Ejecutivo
y lo aprueba el legislativo. El legislativo lo va a aprobar. Ahora, tiene que publicarse en el Diario Peruano para que entre en vigencia. ¿Cuándo es eso? ¿Qué día se publica en el Diario Peruano? Es el último día del mes, ¿no? El 31 de diciembre, por ejemplo, para que el 1 de enero se empiece con un nuevo presupuesto. Nuevo presupuesto. Ah, y para que tenga valor legal, tiene que estar publicado en el diario El Peruano. Si hoy día publicamos la ley del presupuesto, mañana tendrían que verlo. Tendrían que ejecutarse. Mañana entra en vigencia, entonces. Si hoy día se publica, mañana entra en vigencia. La estructura compete por los ingresos fiscales, que son todos los ingresos del Estado peruano, ¿no? Aquí están los rubros. 5 rubros son. 5 rubros. Observa. Por ejemplo, los ingresos corrientes. Los ingresos corrientes, ahí están. Vamos a mencionarlo. Estos son los ingresos comunes. Los ingresos de capital, cuando ofertas algo, las transferencias son las donaciones. Los ingresos por financiamiento se refieren a los préstamos que realiza el Estado peruano, ¿no? Los préstamos que solicitamos al extranjero. Ahora, los ingresos corrientes, como dice su nombre, son ingresos permanentes, ingresos constantes, ¿sí? Constantes, comunes. Ya, entonces, por ejemplo, tenemos los impuestos, por ejemplo, ¿no? Los impuestos, ahí están las contribuciones. Vamos a enumerarlo mejor, la venta de bienes y servicios, que se dan en nuestro país, ¿no? Entonces, los ingresos corrientes son los que el Estado recauda periódicamente. Repito, son los diversos impuestos. Impuesto a generar a las ventas, impuesto a la renta, impuesto selectivo al consumo, impuesto predial, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los ingresos de capital? Aquí el Estado los recibe de manera eventual. No es algo común recibir estos recursos, ¿ya? No es algo así permanente. O sea, y el Estado va a perder algunos patrimonios para poder conseguir estos recursos. Por ejemplo, puede vender una propiedad, ¿no? Un avión, un helicóptero, y eso va a ir de frente a los ingresos de... El caso más interesante a analizar es cuando el Estado vende las acciones. O también cuando, miren, cuando hace
recibe la deuda, ¿no? Recibe lo que ha prestado, le devuelven al Estado. O también cuando cobra los intereses, ¿no? Las concesiones, etcétera. Las transferencias se refieren a las donaciones, esos son lo que vienen del extranjero, ¿no? Viene de Europa, de Asia, de Estados Unidos, donan. Hace poco han donado vacunas. El gobierno norteamericano ha donado varios millones de vacunas, ¿no? Porque ellos ya se han abastecido, han comprado tanto que les sobran vacunas a Estados Unidos, igual a Chile también. Y se está evaluando si es posible una tercera vacuna para ver el asunto del refuerzo en el sistema inmunológico. El financiamiento es acceder a préstamos. Es cuando el Estado peruano se endeuda con los extranjeros, organismos financieros internacionales. Por ejemplo, cuando entra al gobierno Pedro Pablo Kuczynski, la deuda externa bordeaba los 60.000 millones de dólares. Después de Kuczynski, después de Vizcarra, Merino, etcétera, la deuda se ha triplicado, ¿no? De 60.000 millones, ahora está 250.000 millones de dólares. ¿En qué se gasta? Se gasta en una serie de necesidades del Estado peruano. Gasto corriente, gasto de capital, servicio de la deuda. El gasto corriente es un pago que se hace normalmente, ¿no? ¿A quiénes? A los trabajadores de todo tipo. A ellos se les paga, ¿no? Ahí está. El personal y obligaciones sociales. Por ejemplo, ahí creo que es una enfermera, la que está en pantalla, de salud. Entonces, a ella se le va a pagar su salario y luego también su seguro. Su seguro. Todas las remuneraciones del personal activo que labora en el sector público. Ejemplo, SUNAT. Las pensiones hacia los jubilados, los cesantes. Que como ves en pantalla, son nuestros ancianos, ¿no? Nuestros ancianos que ya no pueden trabajar, tienen que vivir de una pensión, ¿no? Y esa pensión es parte de los gastos corrientes. También la adquisición de una serie de bienes que el Estado necesita. Ya. Aquí se refiere a las donaciones. El Perú también hace donaciones, por si acaso. Con Toledo realizamos una donación de 1 millón de soles al pueblo boliviano. Sí, después de una crisis o de un problema que hubo, Toledo viajó y le entregó 1 millón de soles. Cuando hay desastres naturales, también, ¿no? Gastos de contingencia, ¿no? Inundaciones, terremotos, huaicos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es la reserva de contingencia. Los gastos de capital es cuando el Estado utiliza el dinero para proveerse de edificios, equipos, herramientas, automóviles, aviones, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Cuáles son los casos de los gastos de capital? 1, inversiones, ejecución de obras públicas, las obras públicas pueden ser pues, de carácter estatal o también privado, ¿no? Sí.
las inversiones financieras, gastos para adquirir unos productos, ¿no? Sí, acá también, cuando el empresario, o mejor dicho, el Estado puede realizar la compra de un edificio, de unos equipos del edificio, ¿no? Ese gasto de capital. Y este es uno de los más importantes pagos que realiza el Estado peruano. Se llama servicio de la deuda. El servicio de la deuda comprende dos niveles. Uno, la amortización, que es lo que le debes, y dos, los intereses. Ahí están los gastos. Uno, los intereses y cargos de la deuda. Esa es la estructura de gastos del presupuesto público. De eso se trata. Ya, y voy a pasarles algo para que no se cansen. A ver, ¿qué le pasamos por acá? No. A ver. Acá hay uno, creo. Ya, aquí hay un video por acá, voy a pasarles. A ver. Acá hay un debate, ¿eh? Uy, pero dura mucho tiempo. Ya. Un segundo, por favor. Ya. Voy a pasarles un video acerca del asunto financiero, ¿ya? Y lo va a explicar el actual ministro de Economía para que ustedes se distraigan un poquito, ¿ya? Ya, ahí va. Reclaman por una enorme desigualdad en ese país. Bueno, los datos en Chile, los de verdad, no los bamba, dicen que hay 12 billonarios que acumulan el 25% del Producto Bruto Interno de ese país. Y que el 1% más rico de Chile paga menos impuestos que el 99% restante. ¿Debemos preocuparnos en el Perú por algo como esto? Los datos muestran que en el Perú hay 6 billonarios que acumulan 35.000 millones de soles de riqueza. El hombre más rico del Perú, Carlos Rodríguez Pastor, tiene 12.500 millones de soles de riqueza. Si una persona gana el salario mínimo todos los meses y no gasta nada de esa plata, toditita la junta mes tras mes, ¿saben cuánto demoraría en acumular esa cantidad de dinero? 1.000.000 de años. Carlos Rodríguez Pastor ha ganado el año pasado 2.300 millones de soles. Ese ha sido el aumento de su fortuna. ¿Saben cuánta gente se necesita juntar ganando el salario mínimo para ganar esa misma cantidad de dinero?
Se necesitarían 6 estadios nacionales llenecitos de gente, y toda esa gente, apenas todos ellos, lograrían juntar lo que ganó una sola persona el año pasado. Es que esta persona ha ganado todo ese dinero porque ha hecho un invento genial, ha hecho algo que nos ha facilitado la vida enormemente, ha generado un cambio tecnológico que va a revolucionar el futuro. No. 2 pilares de la fortuna de Carlos Rodríguez Pastor son: 1, el monopolio en la cadena de boticas. Inca Pharma, que compró a todas las demás cadenas, hoy tiene el 90% de las cadenas de boticas, y por eso se lleva la mayor parte de un negocio de 2.000 millones de soles, cobrándonos precios abusivos por las medicinas. Otro pilar de su riqueza es que él tiene uno de los 4 bancos más grandes del mundo. Nos paga 0,5% por nuestra cuenta de ahorro y le cobra por una tarjeta de crédito 40 o 50% anual. O sea, los monopolios y el abuso de los consumidores es lo que sostiene su fortuna. Tampoco es alguien que salió de abajo, por supuesto. El padre de Carlos Rodríguez Pastor ya era millonario y fue ministro de Economía de Belaúnde y favoreció a los banqueros de los cuales era parte. Ok. Luego de eso nos dicen que en realidad la desigualdad no es muy grande, que el salario mínimo no hay que aumentarlo, que no hay dinero para la educación y que no hay dinero para la salud, cuando, desde luego, por supuesto, los bancos no pagan IGB, tienen exoneraciones tributarias especiales. Esa es la desigualdad que existe en el Perú y que imita la que existe en Chile y en otros países, y que ya el mundo ya no está dispuesto a aguantar. Soy Pedro Franque, explicando la desigualdad de la riqueza en el Perú en 3 minutos. Energía nos rodea. Te puedes comunicar con todo tipo. Bien, con este video hemos podido conocer uno de los graves problemas que trata de solucionar el presupuesto público, que es la gran desigualdad a nivel social. Mira, y aquí está en este cuadro, ahí podemos observar bien cómo es que se van estableciendo, ¿no?, las prioridades en los gastos. Sí, aquí se observa, ¿no?, por ejemplo, en educación. Mira, observa cómo se va gastando más mira, en el campo educativo, planeamiento, gestión, reserva, transporte, salud, previsión social, deuda pública, orden y seguridad, justicia, saneamiento, protección social, defensa y seguridad nacional y otros. Sería bueno compararlo con los gastos que realizan en otros países, ¿no? Por ejemplo, allá en Finlandia. En Finlandia tienen uno de los más grandes gastos en educación a nivel mundial. Y el gasto no es de empresas privadas, son empresas, es del Estado finlandés. Igual en Noruega, en Dinamarca, ¿no? Hasta en Alemania, que es uno de los más famosos, también el Estado es el que asegura la educación y la salud del pueblo alemán. De lo contrario, el pueblo alemán pues no tributaría, ¿no? No pagaría sus tributos, no cumpliría con sus contribuciones. Esa es la realidad. En el Perú nos obligan a pagar impuestos, pero no quieren devolvernos los servicios que necesitamos. Buena salud, buena educación, deporte, que no puede hacerse en cualquier lugar. Tiene que haber polideportivos en todos lados. En todas partes tiene que haber eso. Aquí es algo extraño ver un polideportivo, ¿no? Una piscina tienes que pagar, cuando el Estado debería implementar todo eso. Desde que llegaron los neoliberales al poder, exactamente en la década del 90, todo lo ven negocio. Todo lo ven negocio. La salud, negocio. La educación, negocio. El deporte, negocio. Y aquel que no tiene plata, ese está frito. Porque tiene que volverse ignorante, no puede hacer ejercicios, no puede estudiar, no puede curarse, se muere rápido. Sí, finalmente, después ya de ejecutado el presupuesto de la República, sacan el balance. Eso se llama la Cuenta General de la República, que lo hace la Contaduría
general de la República. Y puede haber tres resultados. Superávit fiscal, donde el Estado ha hecho, miren, en el caso de superávit fiscal, ahí tenemos esta situación, ¿ah? Los ingresos son mayores a los egresos. Saldo a favor del Estado. ¿Ves? En cambio, el déficit fiscal o equilibrio fiscal es cuando coinciden. Los gastos y los ingresos coinciden. Y el déficit es cuando, ¿qué sucede? Es cuando los ingresos son menores a los egresos. Y ahí surge la necesidad de conseguir recursos. Se llama financiamiento adicional. Significa hacerse préstamos del extranjero. Sí, del extranjero. Así que no olvidarse este tema. Bien, ahora pasamos al siguiente tema, que es sistema tributario en general. Sí, ¿y de qué se trata? Se trata del conjunto de instituciones y principios que sirven de instrumento para la transferencia de recursos de las personas al Estado. ¿Con qué objetivo? Sufragar, ¿no? Realizar los pagos de todos los gastos que realiza el Estado peruano, ¿no? Por ejemplo, esto que vemos en televisión, ¿no? Todas esas ceremonias que se estaban dando, se dan cada 5 años, es un gasto que el Estado sufraga, pero con la plata de todos nosotros, ¿no? El sueldo de los maestros se paga con los impuestos de la población, igual de los policías, de los médicos, de los jueces y fiscales, ¿no? De los municipales, también todo se paga con impuestos. Entonces, es muy importante que una institución se encargue de recaudar todo esto, pero bajo principios tributarios, bajo una sólida administración tributaria, ¿ya? Así tenemos esto. Ahí está un esquemita para ver los 3 tipos de tributos, que son impuestos, contribuciones, tasas, y las tasas se dividen en arbitrios, derechos y licencias. Aquí le dejé este esquema para que lo repase y no se olvide los impuestos que existen y hacia dónde van, ¿ya? Dijimos pues que era el gobierno central, ¿no? Un elemento que establece la política tributaria. Otro eran las normas tributarias, que ahí está el Código Tributario, por ejemplo. Y otro era la administración tributaria, que está la SUNAT como la gran rectora, ¿no? La gran organizadora, fiscalizadora, administradora de todo esto. Entonces, ahí están los elementos. Sí, los elementos. En cuanto a la política tributaria, sabemos que es el Ministerio de Economía el que diseña, ¿no?, todo lo referente a este tema y orienta a la SUNAT para que realice tal o cual operación, ¿no? Le da las directivas a la SUNAT. La SUNAT no es autónoma. La SUNAT depende del Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas depende del gobierno central, o sea, del presidente de la República y el premier. En este caso, de Pedro Castillo y del primer ministro Guido Bellido. Entonces, ahí tenemos las autoridades que son los que van a diseñar la política económica del Estado peruano. Y a su vez, ¿no?, van a establecer pues lo que la SUNAT debe priorizar. Al parecer, habrían estado tomando medidas para realizar los cobros de los impuestos, ¿no? Por eso, el más astuto de los astutos, que es Roque Benavides, que no es nada inocente, hace 2 días ha realizado el pago de más de 2.000 millones de soles a la SUNAT, una deuda que arrastra décadas, cantidad de años. Como te dije, prefieren enjuiciar a la SUNAT para evitar el pago de todas estas deudas, pensando de que algún día le van a exonerarlo, le van a anular los impuestos. Pero ya pagó ya. Y ese es un buen precedente
para las demás empresas que también deben. Te voy a enseñar los que deben ahorita. Vas a ver, ¿ah? Vas a ver, vas a ver. Aquí están las leyes, por ejemplo. Mire, esta es la Constitución, donde se establece los lineamientos generales para el sistema tributario. Los impuestos, como por ejemplo a las transacciones financieras, ¿no? El ITF. Ya hemos dicho que es la Ministerio de Economía, pero la SUNAT es la que da la cara. La SUNAT da la cara, las municipalidades te cobran los impuestos, ¿no? Sensico o SUNAT también cobran. ¿Qué es la SUNAT? Es un organismo técnico especializado que está adscrito. Adscrito es que depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Cuenta con un equipo de abogados, un equipo de administradores que trabajan con todas las de la ley. Tiene su propio patrimonio. Su propio patrimonio. O sea, tiene sus locales, sus automóviles, sus finanzas, sus cuentas bancarias. Tiene todo eso. O sea, goza de autonomía funcional. Pero no toma decisiones por su cuenta más que lo que sus funciones le demandan, ¿no? Sino que es el Ministerio de Economía el que establece los lineamientos básicos. Básico de esto, ¿ya? Entonces no olvidarse. Ahora, si hablamos de municipalidades, está el Servicio de Administración Tributaria de Lima. Esta es la recaudadora, la fiscalizadora y la sancionadora. Se llama Servicio de Administración Tributaria. Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad de Lima. También está EMAPE, que ya pasó a manos de privados, creo que es Lima Expresa, ¿no? Lima Expresa, algo así, han cambiado el nombre. Antes llegabas al peaje y veías ahí EMAPE, Empresa Municipal Administradora de Peajes. Hoy día llegas a ese peaje y ves ahí Empresa Lima Express, así han cambiado el nombre, ¿no? Y ya también te cobran electrónicamente, ¿no? Haces un pago, sacas un chip y pasas normal por el peaje y el cobro es electrónico, ¿ya? Objetivos. ¿Qué objetivos busca el sistema tributario? Recaudar ingresos, o sea, dinero para financiar al Estado. Y ese dinero sale de los contribuyentes, de nosotros, las personas. Todo el día y toda la vida estamos pagando impuestos. El día que, bueno, cuando no pagamos impuestos ya estamos muertos, ¿no? Pero ahorita que estamos acá en clase, estamos pagando impuestos, ¿no? Hemos pagado impuestos para conseguir el equipo. Ajá. La luz, el agua, las señales, todo paga impuestos. Todo paga impuestos y así vive el Estado. El Estado no vive gratis. El Estado se debe a nosotros porque nosotros lo financiamos. Nosotros financiamos al Estado peruano. Y eso implica que deben facilitarnos servicios educativos de calidad, gratuitos, como es el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la cual pues estamos postulando. Ese no es un servicio, es un derecho. Sí, esperamos de que eso se cumpla en este gobierno que ha dado algunos mensajes novedosos en el caso del ingreso directo. El ingreso directo a las universidades implica que el Estado pueda financiar una ampliación de la infraestructura universitaria, que tiene un retraso de casi 40 años. Las universidades públicas peruanas están atrasadas, laboratorios, auditorios, ¿no? Bibliotecas abandonadas, aulas mal elaboradas, pequeñas, bueno, una serie de dificultades, ¿no? Si ellos dan la ley de ingreso libre a la universidad, antes han debido
crear las condiciones pues, para que los estudiantes, porque ahí van a ir miles de estudiantes, a San Marcos nomás, son 30.000 que se presentan en cada examen de admisión. Y a la UNI, que es la universidad más discriminadora y selectiva, ¿no? Ahí tenemos 11.000 postulantes, ¿no? Si dan la ley de ingreso libre, las universidades tienen que prepararse para recibir pues, miles de matriculados. Ya después los dirán, pues, depurando en los exámenes, en los trabajos, en las calificaciones. Ahí algunos se van retirando ya. Porque algunos no están acostumbrados al estudio, ¿no? Otros sí están acostumbrados, ¿no? Su vida es el estudio, desde primaria, secundaria, son estudiosos. Les gusta la lectura, a veces se amanecen estudiando, al día siguiente están con sueño, ¿no? Entonces, esa es una cuestión casi como una rutina, ¿no? Para ellos. En cambio, otros no, otros les gusta más el deporte, les gusta más, otras cuestiones más de otro tipo, ¿no? Quizás ellos puedan salir de la universidad. Si ellos salen de la universidad, entonces el Estado debe garantizar otras áreas de formación profesional, ¿no? Por ejemplo, los centros tecnológicos. Y si no quieren ser así, gente de tecnología o técnica, ya debe prepararlos en el campo deportivo, porque también hay talentos, ¿no? Deportivos. Ser un profesional del fútbol, un profesional de la natación. Claro. Otra opción es que, como me dice acá por interno, me están comentando, del que el servicio militar, sí, también creo que debería ser voluntario. También creo que debería ser voluntario, pero no pues para ir a un cuartel, para que te traten como lo reciben, ¿con qué nombre? Creo que le dicen perro, ¿no? Perro, algo así. Humillándote, golpeando, abusando, etc. No, eso no es. El servicio militar no es eso. El servicio militar sí es disciplinado, es fuerte, ¿no? Es para tener fortaleza, pero no es para humillar, pues maltratar. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que primero te reconozcan un pago. Te reconozcan un pago, un salario. Claro. ¿Vas a ingresar al ejército? Sí, pero ya, ahí está tu salario. Luego te vas a especializar en un área. Ya me especializo en electrónica, en computación, en carpintería, en lo que sea, cualquier oficio. De ahí. Ahora, los delincuentes no van a entrar al ejército. Los delincuentes no pueden entrar al ejército, a la marina, porque van a hacer lo mismo ahí. Los delincuentes deben ser rehabilitados, ¿no? En un sistema especial de carcelería. Si son jovencitos, no pueden ser llevados solamente para meterlos a la cárcel, nada más, sino que tiene que haber un sistema de reeducación, rehabilitación y reinserción. Son 3 etapas que deben cumplir con los presos. De lo contrario, tienes gente que se muere en las cárceles. No lo recuperas. Y si alguna vez salen ya más especializados en matar, en estafar, en robar, en violar. Sí, gracias por los comentarios que están haciendo. Me permiten comentar un poquito más acerca de los temas. Quizás entrar un poco a educación cívica, que ya prontamente vamos a ver. Ahora, los principios tributarios son los siguientes, ¿no? Debe haber justicia en el cobro de impuestos, equidad, ¿no? Eficiencia. Por ejemplo, debe estar prohibido hacer colas en la SUNAT. Aquella empresa que te obliga a hacer colas de 1 hora, 2 horas, ya esa debe ser sancionada por ineficiente, por hacer perder el tiempo a la gente. Sí, en otras partes del mundo, solamente basta que te hagan esperar 15 minutos, ya te quejas y lo sancionan a la institución. Claro, los principios tributarios se basan en la economía, en la realidad. Tienen que ser viables administrativamente. Y no puede ser algo complejo, algo difícil de entender. El sistema tributario tiene que ser fácil, explicado, fácil, organizado y fácil de entender para todos.
son los principios tributarios. La palabra tributo viene de la palabra tribu, ¿no? Que es el conjunto de familias que obedece a un jefe. Y son estas familias las que van a aportar, ¿no?, hoy día dinero para que el Estado pueda ejercer sus funciones, ¿no? Los ministros parece que se van a rebajar el salario a la mitad, ya, pero esa mitad también ya es 15,000 soles, no es poco, ¿no? Esa tiene que ser pagado con los tributos se paga todo eso. Y para que no haya dificultades, hay un código tributario. Sí. Evidentemente que hoy día todo se paga con dinero, nada en especies, nada en productos, ¿no? Y todo está jurídicamente respaldado. Es obligatorio, ¿sí? El Estado requiere de estos recursos para cumplir sus funciones. Puede ser cobrado coactivamente, dice, por el Estado. Ha visto algunos embargos, ¿no? Algunos embargos que hemos visto. Ahí están los impuestos. Los impuestos, ¿qué son los impuestos entonces? Es aquel pago que es obligatorio, ¿ya? Es obligatorio, pero que no compromete una contraprestación, o sea, no compromete algo a cambio. Mira, en cambio la tasa sí. En la tasa, cuando voy a pagar una tasa, por ejemplo, un derecho, la municipalidad, por ese pago, me va a entregar un certificado de salud. Me va a entregar un auditorio para realizar un matrimonio civil. ¿Ves? Es diferente. En cambio, el impuesto no. El impuesto lo pagas, y solamente con la idea que te han dado en el curso de educación cívica de primaria y secundaria, con la idea de que ese dinero se va a usar pues para fines públicos, ¿no? Seguridad, educación, deporte, etcétera, etcétera. Así nos explican desde primaria, secundaria más, ¿ya? Ahora, los impuestos del gobierno central son los que recauda la SUNAT. Ahí tenemos el IGB. El IGB, este es el impuesto número 1 de todos. ¿Sí? ¿A qué se aplica el IGB? A las ventas, importación de bienes, ¿no? A los servicios comerciales o de construcción. Tú sabes ya que un maestro albañil viene y te hace la proforma de su mano de obra, ¿no? Tú quieres levantar un piso de una casa, porque has tirado todas las paredes has tirado, porque estaban más viejitas las paredes, tenían 50 años. Entonces se habían rajado, el techo estaba tembleque, ¿no? La puerta estaba vacía, entonces, ¿qué hay que hacer con esa casa? Destruirla para construir una nueva casa. Cuando vas a levantar esa nueva casa, necesitas un presupuesto. Y a ese presupuesto que te hace el maestro de construcción, el albañil, se le agrega 18%. Sí, 18%. ¿Listo? Eso se trata. Ese es el IGB. Entonces, el IGB se aplica a lo siguiente. Mira. 1, a la venta de muebles. 2, servicios en el Perú. 3, construcción. 4, sí, la primera venta de inmuebles. O sea, la primera, cuando se va a vender por primera vez una casa, ahí tienes que pagar el 18%, tienes que pagar. La importación de bienes. Entonces se graba el valor agregado. ¿Sí? El valor agregado es lo que graba el IGB. Ahora, aquí hay una preguntita, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre emitir y no emitir un comprobante de pago? A ver, el que entrega comprobante de pago se puede estar seguro que el IGB será destinado a la SUNAT. Es decir, irá al Estado, ¿ya? Pero si no paga el IGB,
Entonces, ¿qué va a pasar? El dueño se puede agarrar esa plata. Se la agarra. A eso se llama evasión tributaria. Evasión tributaria. Así es el nombre, ¿eh? Pero debe diferenciar la evasión tributaria de la elusión tributaria. Sí, la elusión tributaria son estrategias legales para evitar o retrasar pagos de impuestos. Pero para que eso suceda, tienes que contar con el equipo de abogados, contadores, súper especializados en temas de tributos. Son expertos, solamente los expertos, ¿no? Un contador normal no se presta para eso. Porque es complejo, es difícil, demanda tiempo. Y a veces el empresario no quiere pagar los servicios. En cambio, si es una gran empresa y le dice que no va a pagar 1.000 millones de soles, contrata a sus expertos, sus abogados, ¿no? Y entonces empiezan a aplicar eso. No pagan impuestos. Y cuando vienen a cobrar, le dicen, por esta razón, miren, código, constitución, etc. Y se van a un juicio. Eso es elusión. Utilizar los vacíos de las leyes tributarias para aprovecharse de esos vacíos y no pagar los impuestos. Y la lista es larga. La lista la voy a mostrarte en un momento, ¿ya? Ahora, el impuesto de promoción municipalidad es el 2% del IGB. O sea, el IGB, así, es 16%. Este impuesto se aplica a productos innecesarios. Por ejemplo, ese cigarro que ves en pantalla, ¿no? A ver, ¿ese cigarro da seguridad o da cáncer? ¿Da estilo o da... Esa es la pregunta, pues, ¿no? Felizmente ya no hay muchos fumadores, ¿no? Felizmente. Antes sí había. Cuando yo era niño, uy, había cantidad de fumadores por todos lados. Las fiestas, uy, llenecita de fumadores, parecía una chimenea. Ceguera, muy bien. La ceguera, cáncer en los pulmones. Uh-huh. Muy bien, cáncer, ceguera. ¿Qué más da? Uh-huh. Sí, un mal aliento. Un mal aliento, ¿no? Los dientes se amarillentan. Bueno, y tanto detalle más. Fibrosis pulmonar, ¿no? Gracias. Y como dicen acá, el más perjudicado es el que no fuma. El que está a su lado del fumador, ese sufre las consecuencias. ¿Ya? De todas estas cosas, piscos, cervezas, cigarrillos, ¿sí? Es el impuesto selectivo al consumo. También están los juegos de azar, apuestas, loterías, bingo, rifas, sorteos, etc. Ahora, el arancel es aquel que se aplica a los productos importados. ¿Ya? Si eres un país, un gobierno que quiere proteger su industria nacional, el arancel será alto, será equilibrado o será bajo. A ver, ¿quién me dice esa respuesta? ¿Quién me dice esa respuesta? Vamos, jóvenes. A ver. A ver, un voluntario. ¿Quién me dice la respuesta? El arancel. Si quieres proteger la industria nacional, el arancel debe ser alto, bajo o equilibrado. Para proteger. Sí, para proteger la industria nacional, el arancel tiene que ser alto. Ahora, si no te interesa la industria nacional, te interesa tu bolsillo solamente, ya baja el arancel. Actualmente, el Perú, el gobierno peruano, dos preguntas, ¿ah? ¿Quién determina
el arancel. ¿Qué funcionario público tiene como deber y derecho cambiar el arancel, hacerlo alto, bajo o mediano? A ver, ¿cómo se llama ese personaje? Primera pregunta. ¿Cómo se llama el personaje, el funcionario que determina el arancel, bajo, alto o equilibrado? Sí, apunte por favor. Se llama el presidente de la República. ¿Ya? Y segunda pregunta. En el Perú, en nuestro país, ¿cómo es el arancel a las importaciones? ¿Alto o bajo? Profe, ¿y cómo puedo saber eso? Fácil. Mira el mercado, mira tú, las cosas que tienes en tu casa son de China, hay unos japoneses, afuera hay uno de Corea del Sur, etcétera, ¿no? Japón. Entonces, si hay muchos productos extranjeros dentro de tu casa, por consiguiente, el arancel es bajo. Es bajo el arancel. En cambio, eh, si en tu casa ves, o en las casas de todos los vecinos ves productos peruanos, bastantes productos, y poquitos extranjeros, entonces el arancel es alto, es alto. Cuando un arancel es alto, se llama proteccionismo. Proteccionismo. Impuesto a la renta. Tiene su propia ley. ¿Ya? Esta van a gravar o se van a aplicar a aquellos ingresos que vienen pues del capital, del trabajo, de todos ellos. ¿Ya? Por ejemplo, la ganancia de capital. Empezamos, ¿no? Ahí está. ¿Ves? Hay cinco impuestos en el impuesto a la renta. Hay 5 subdivisiones. 5. ¿Ya? Vamos a ver el primero. ¿Qué pasa en el primero? En el primero dice así, mira. Este es el impuesto a la renta de primera categoría. ¿A qué se cobra, profe? Se cobra a los que arriendan, a los que alquilan edificios, casas, terrenos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sí. O sea, si tienes un edificio de 4 pisos y lo vas a alquilar a una empresa química farmacéutica, entonces tienes que pagar tu impuesto a la renta de primera categoría. Uh-huh. Ahora, si... Mira, si eres prestamista, banco, financiera, cooperativa, etcétera, o ya tienes tu banquito, ¿ya? ¿Qué haces? Si tengo banquito, profe, me van a aplicar el impuesto de segunda categoría. Uh-huh. ¿Ya? Y te devuelven 25.000. De esos 5.000 de ganancia tienes que pagar un porcentaje a la SUNAT. A la SUNAT. De tercera categoría es cuando eres comerciante o industrial o brindas algún negocio o servicio, ya también tienes que pagar el impuesto a la renta de tercera categoría. La cuarta, ¿esto se refiere a qué? Se refiere a las rentas o ingresos del ejercicio individual. Uh-huh. O sea, cuando te desempeñas o te desenvuelves como un profesional independiente, ¿no? Por ejemplo, dicta tus horas nomás, de ahí ya te retiras, ¿no? De la institución. O brindas asesoría psicológica al colegio un par de horas y ahí te retiras, cierras tu Zoom.
Ya, ese es independiente. ¿Ya? Y tienes que entregar, pagar a la SUNAT el famoso impuesto a la renta de cuarta categoría. Muchos se exoneran de eso porque su salario en realidad pues no llega a los límites, ¿no? El de quinta categoría es aquel que va a gravar los ingresos de los trabajadores de empresas, empresas normalmente constituidas, ¿no? Si tú dependes de la empresa, entonces pagas tu impuesto de renta de quinta categoría. Y así, tenemos las 5 categorías que nos ha tocado repasar el día de hoy. Bien, ya para finalizar, ahí está el impuesto simplificado, el RUC, que reemplaza al IGB y al impuesto a la renta, es más barato. Estas son las empresas deudoras, mira. Buenaventura, Antapacay. Buenaventura ya pagó ya. Entonces hay que sacar de la lista esta empresa. Lo sacamos de la lista, profe. Sí. Sáquenlo de la lista ya. Sí, hay que sacarlo. Entonces lo ponemos una X. Y así, tienen que ir pagando cada uno de los que ves en pantalla, tiene que ir pagando su deuda. ¿Sí? Cada uno debe ir pagando su deuda como corresponde. Pero ese es lo normal, no es algo extraordinario, uy, qué heroico, ¿no? Que está pagando. Uy, nosotros lo hacemos todos los días. Si ahí alguno de ustedes tiene un familiar que tiene su bodega, también lo hace. Tiene su cabina de internet, también. Tiene su panadería, con mayor razón. Entonces, estos que deben, hace tiempo ya debieron cobrarle hasta con embargo. Pero, como sabemos, el Estado peruano manejado por corruptos no cobra nada. Solamente recibe sobornos y más sobornos. ¿Ya? Ese sería el tema de los acreedores. Acreedores. La SUNAT es del acreedor. ¿Y qué vienen a ser estos? Los deudores, ¿no? Ya ves, hay algunos que acá me dicen que hay una abuelita que tiene su bodeguita, ¿no? Tiene su tienda ahí. Y la SUNAT le caerá cada cierto tiempo. La buena noticia, en cuanto a comunicar a las personas que a partir de los 60 años ya están exonerados del impuesto predial. El impuesto predial es un impuesto que se paga por tener una propiedad, una casa, una chacra, etcétera. ¿Ya? Esa es la buena noticia que hay que ir difundiendo con nuestros familiares y amigos. Isaac, estas deudas son de hace años. Y años que no pagan. Y como les ha tocado estados corruptos, miembros de la corrupción dentro del Estado, de la SUNAT, no han pagado nada. Ahí está la lista, mira. ¿No? Son cantidades extraordinarias, ¿no? Pero ya hay un avance. Una de ellas, una de las cifras más caras, ya pagó. Eso lo ha informado la propia SUNAT en estos días, ¿no? En estos días. Mira, claro, acá hay dos cosas que ver. Uno, que la SUNAT no les cobra a ellos de manera coactiva, se va al juicio, le dice todavía paguen en partes, como se le trata amablemente, le da tolerancia para que puedan pagar cuando puedan, si tienen fraccionado también. Así trata a las empresas más grandes del Perú. ¿Ya? ¿Y qué hacen las empresas? ¿Cómo le responden a la SUNAT? Vamos a juicio. Ya tengo mi staff de abogados, especialistas en elusión tributaria. Y así, ¿no? Le hacen perder mucho dinero a la SUNAT porque la SUNAT también tiene que contratar su staff de abogados. No va a ir con un abogadito nada más. Por ejemplo, Interbank lleva unos 10 abogados.
especialistas en el área tributaria. La SUNAT no va a ir pues, con un abogadito, ¿no? Uno solito no va a entrar al juicio. Tiene que llevar también otro staff, tiene que contratar. Y ahí ambas partes invierten mucho dinero, ¿no? Siendo sencillo estar al día en tus... Bueno, es que, mira, este problema surge porque el Estado le exonera impuestos a las mineras, le exonera impuestos a los colegios católicos, le exonera impuestos a diferentes actividades, ¿no? O sea, tiene privilegios en algunas actividades. Entonces, todos los demás quieren eso. Y en un juicio presentan los argumentos de la exoneración de impuestos a las mineras, que es básicamente, uno, crear trabajo, dos, hacer inversiones en la zona, ¿no? Tres, consumir, ¿no? Consumir de los inversionistas, hacer sus consumos en el país. Entonces, todo eso se factura, pues, ¿no? La SUNAT ve la factura y compara con los impuestos que debe cobrarle y hay una exoneración. O sea, los impuestos desaparecen. Desaparecen los impuestos. A tal punto se ha llegado de que a veces, ¿no? La empresa debe pagar, por ejemplo, imagínate, ¿no? 100 millones en impuestos, ¿no? Debe pagar 100 millones. Pero la empresa le presenta a la SUNAT que ha hecho gastos de 150 millones. Entonces, ¿qué pasa con la SUNAT? Mira, esto es algo increíble, esto es de Ripley, atentos todos, atentos, es de Ripley. A la empresa, la SUNAT le exige 100 millones de impuestos, ¿ya? Pero la empresa es astuta, ¿no? Todito lo factura, todito sus gastos, consumos, compras y todo está facturado. Al final, toda esa facturación saca una contabilidad, ¿no? Suma todo y sale 150 millones. O sea, que la empresa está invirtiendo 150 millones en el Perú y la SUNAT le quiere cobrar 100 millones de impuestos. Entonces, una simple relación de cifras hace que deje de cobrarle 100 millones, pero ¿y los 50 millones? ¿Qué va a pasar? La diferencia. Ahí es donde la SUNAT actúa a favor de la empresa, ¿no? La SUNAT le paga a la empresa la diferencia. Así es. Y hay muchos casos, ¿eh? Hay muchos casos. Por eso ese es un escándalo a nivel latinoamericano, que en realidad pues producto de la corrupción, ¿no? Producto de la corrupción. Sí, sí, aquí ven los casos en pantalla, ¿ya? Sí, a ver cómo estamos en la hora. Ya, tenemos 5 minutos, ¿sí? Ahora, los impuestos que cobran las municipalidades son los siguientes. El impuesto predial. En el caso de que alguien tenga un edificio como el que está en pantalla, ya tiene que pagar el precio de este edificio. Imagínate que este edificio cuesta $1 millón, ya ponle 1% al año. ¿Mm? Sí, va entre 0,2% si es rural, si es chacra, si es terreno, y es 1% si es un edificio así bien construido, ¿no? Con todos sus implementos, exactamente. ¿Ya? Entonces, se tiene que sacar el 1% del precio del predio, del edificio, y eso tiene que ir a pagar a la municipalidad, ¿no? También le llaman autovalúo, es un nombre verdadero, es impuesto predial. La gente se atrasa mucho en estos pagos, ¿eh? Y están esperando una amnistía que llega generalmente cuando finaliza el gobierno, está finalizando el gobierno municipal, entonces los alcaldes, ¿no? Pueden hacer una amnistía o un descuento del 90% de todo lo que debes. Porque como ya finaliza, ya los alcaldes, ¿no? Dicen, ya vamos a terminar el gobierno, entonces hay que cobrar lo último, ¿no? A los morosos que no pagan, con una amnistía del 90% de descuento. La alcabala es cuando compran una casa, como ves en pantalla, ¿ya? Se compra o se transfiere un inmueble. Entonces, el que está comprando debe pagar a la municipalidad 3% del valor del edificio, ¿ya? Si el edificio cuesta 100.000 soles, el comprador tiene que agregarle 3.000 soles más. Y esos 3.000 soles no se va al que está vendiendo, sino se va a la municipalidad. Eso se llama impuesto de alcabala. Impuesto de alcabala.
Luego el impuesto patrimonial vehicular es anual. Todas aquellas personas que tengan automóviles, buses, camiones, omnibuses, station wagon, camionetas, tienen que pagar el 1% del valor del automóvil, no mayor de 3 años. Toda la municipalidad. Impuesto al rodaje. Este impuesto viene grabado ya en la gasolina. Y se va de frente al Fondo de Compensación Municipal. Impuesto a los juegos. Quiero hacer una lotería, un bingo, un rifa, ya, impuesto. Te cobra la municipalidad. A las apuestas, por ejemplo, el hipódromo, ¿no? Las carreras de caballos. Aunque han aparecido ya carrera de perros, ¿no? Ha aparecido carrera de chitas, ¿no? En otros lugares hay eso. Entonces todo eso va a ser cobrado, las apuestas que hay, los casinos. Hasta 20% de la apuesta total. Los espectáculos, por ejemplo, hay la empresa Cineplanet, ya, tiene que pagar una cantidad de impuestos. Están pidiendo exoneración por el efecto de la pandemia, ¿no? Que son los más afectados, dicen ellos. Y felizmente que el Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, le ha sancionado a Cineplanet por haber despedido a trabajadores y ha obligado que los reponga en su puesto laboral porque Cineplanet ha recibido millones del Estado peruano para evitar despidos, porque si despides a la gente, entonces se quedan sin salario y no van a poder consumir, porque la idea de financiar estas empresas es para que sus trabajadores reciban sus salarios, aún así no trabajen, porque están en pandemia, y esas personas pueden salir y comprar sus necesidades, sus productos, y la economía pueda reactivarse, ¿no? Pueda reanimarse. Las tasas, con esto termino ya, las tasas son impuestos o tributos, mejor dicho, que la municipalidad cobra por brindarte algún servicio. ¿Ves en pantalla? Ese es un estacionamiento. Todos estos carros van a pagar una tasa, ¿no? Que es un derecho, ¿no? Va a venir el municipal, le deja su ticket y ellos van a pagar, ¿no? Por ese parqueo, ¿ya? 3 son las tasas. Uno se llama arbitrio. El arbitrio se paga para recibir un servicio a cambio. ¿Qué servicio? Servicio de limpieza, para que vengan los recolectores, ¿no? ¿Sí? Ellos. Sí, los recolectores vienen y se llevan todos los desperdicios, ¿no? Que están afuera en la calle. Sí. Luego, el mantenimiento de parques y jardines. Entonces hay un parque, deben ir a regar, cortarlo, ¿no? Darle tratamiento a las plantas que se están muriendo. Y también la seguridad ciudadana. O sea, la municipalidad contrata para que tengamos serenazgos, ¿no? Serenos. Ahí con su moto, ¿no? Su equipo, pero sin pistola, sin revólver, sin arma de fuego. Está prohibido que lleven arma de fuego. Por eso cuando se enfrentan a un delincuente, el delincuente saca pues su metralleta, su fusil AKM, ¿no? Y el de la municipalidad no tiene con qué defender, su vara nomás, ¿no? Su vara, y ni siquiera chaleco antibala tiene. Entonces tienen que ir con la policía. La policía sí, algunos de ellos sí cuentan con equipos, ¿no? Cuentan con todo eso. El otro son las licencias. Las licencias son permisos que te da la municipalidad para que puedas ejercer alguna actividad. Alguna actividad. Por ejemplo, licencia de funcionamiento de un restaurante, por ejemplo, de una cabina de internet, de un salón de peluquería, de un colegio, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Sí, también está la licencia de conducir. El derecho es un pago que hacemos para recibir pues un INI, ¿no?
o una entrada, pagar una entrada para ir al museo. Ya se están reabriendo los museos ya. Creo que estas semanas de fiestas patrias, ¿no? Ha sido ingreso libre a esos museos. Esperamos que hayan aprovechado. ¿Listo? A ver, ¿cómo estamos con el tiempo? Sí, ya voy a compartir pantalla para resolver nuestras preguntas. Sí, nuestras preguntas. Vamos a salir de acá y nos vamos hacia nuestro... Sí, a ver, ¿cuál es este? Sí, este es. Ya, lo comparto. En este momento estoy compartiendo pantalla. Ya, creo que todos estamos viendo, ¿no? Ya, dice así. Durante la pandemia, por el cual se decretó estado de emergencia a nivel nacional, se comenzaron a aplicar multas en caso una persona infrinja las normas de conducta durante la cuarentena. Estas multas fluctúan entre el 2% y 10% de una UIT. Todos sabemos que la UIT significa, ¿no? Unidad impositiva tributaria. Impositiva ya nos dice algo, ¿no? Cuando dicen impositiva es que es algo que se va a imponer, se va a aplicar, ¿no? Y es la unidad, están hablando de una cantidad, ¿no? Y es tributaria. Entonces, ¿a qué nos referimos? A ver, ¿cuál sería la clave que ustedes pueden ubicar en la respuesta? Algunos me dan una letra, otros me dan... Sí. A ver, ¿qué dicen? Repito, unidad impositiva tributaria. O sea, están hablando de cantidades, están hablando de unidad, es matemática la palabra, ¿no? Unidad impositiva tributaria. Están hablando de una cantidad, ¿no? Que se refiere a un tributo que se va a aplicar. Se va a aplicar al que ha faltado. El ejemplo nos dice que es una sanción. Una multa es un porcentaje de una cantidad, ¿no? 2%, 10%. Sí, así es. Entonces vamos a decir que es la unidad de medida, gracias, sí, muy bien, la mayoría acertó en la respuesta, muy bien, a la unidad de medida para el establecimiento de sanciones, muy bien, gracias, Brenda, Evelyn, Isaac, Meili, Mel, muy bien, gracias por sus aportes. Rosa ha juntado una gran cantidad de dinero como producto de su trabajo de años. Le han comentado que la inversión de la bolsa actualmente es muy rentable. Para invertir en la bolsa, ella debe... A ver, ¿la bolsa es un mercado abierto o cerrado? ¿Abierto o cerrado? Por ahí está la respuesta. Es cerrado, correcto. Y si es cerrado, ¿ella puede ir a vender y comprar directamente? No. Por lo tanto, ¿dónde debe ir primero? A los intermediarios. ¿Cómo se llama el intermediario de la bolsa de valores? La sociedad agentes de bolsa. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? Vamos. Muy bien. Sigan. Listo. Ya está, ya. El intermediario es la sociedad agentes de bolsa. Agentes de bolsa. Comprarle acciones a la Superintendencia de Banca y Seguros no corresponde, ¿ya? Sí, muy bien, esa es la clave, correcto, muy bien, señorita, jovencito. Dice, en el país la intermediación financiera directa lo supervisa. Ahora sí, ¿quién supervisa el mercado de valores? Es la Superintendencia del Mercado de Valores, profe. En cambio, la intermediación financiera indirecta, que es bancaria, interbancaria, que es no bancaria, los supervisa la Superintendencia de Banca y Seguros. Por lo tanto, la clave correcta es la letra C. La letra C. ¿Ya? Siguiente. Si en un determinado año
nuestras exportaciones de bienes alcanzaron el monto de 7.000 millones de dólares. Y nuestras importaciones de bienes fueron de 8.000 millones de dólares. Entonces el resultado de nuestra balanza comercial fue a ver, la balanza comercial es el saldo, es el resultado, es la diferencia entre lo que ingresa y lo que sale. Entonces solamente hay que hacer una resta nada más. Y restamos 1.000 millones. Pero 1.000 millones de ingresos o egresos. Eso se va para afuera, profe. No hay esa plata. Por lo tanto, la clave correcta es la letra D. Letra D. B, perdón. Letra B. B de bueno. B de bueno. 5. 5, 5, 5 dice. La mayor proporción de productos de importación nacional se encuentran en los... ¿Te acuerdas los fertilizantes? ¿Te acuerdas los colorantes, los preservantes, los saborizantes? ¿Te acuerdas todos esos químicos que vienen ya procesados, pero necesitan otro procesamiento para ser usados por nosotros? Sí, correcto. Muy bien, muy bien. Muy bien por las claves que están enviando. Es la letra A. Correcto, correcto, correcto. Siguiente. Acerca del Producto Bruto Interno, es incorrecto afirmar. Mide la producción de bienes y servicios finales a precio de mercado. Verdadero. No toma en cuenta la nacionalidad. No le interesa. Solamente le interesa que seas residente. 1 año mínimo. Vivas en el Perú y tengas algún negocio que genere algún ingreso. ¿Permite medir el crecimiento económico alcanzado del país? Es cierto. También se le denomina Producto Bruto Geográfico, sí. ¿Por qué? Porque mide los bienes y servicios dentro del territorio nacional. ¿Nos muestra el desarrollo económico alcanzado en el país? Falso. Porque el desarrollo económico es otra cosa, es el nivel de vida de la gente. Es el desarrollo humano, educación, salud, deporte. Eso es desarrollo humano. Y eso no lo mide el PBI. El PBI no lo mide. Entonces la letra correcta es la letra E. ¿Ya? La letra E. Siguiente. Teniendo en cuenta las variables que inciden en el PBI del país, se puede afirmar que el crecimiento económico se logrará a través de un aumento de la inversión privada en sectores claves, como construcción, pesca, agricultura y minería. Excelente. Excelente. Es cierto eso, ¿no? Ahí se va a incrementar, ¿no? Va a aumentar el PBI. ¿Ya? 2. Un incremento en la inversión pública, infraestructura, puertos, carreteras. Excelente. Ahí están los dos. Inversiones privadas, inversiones públicas. ¿Ya? 3. Aumento en las planillas del sector público. ¡Wow! Ese es un déficit, ¿no? Según el enfoque económico neoliberal y monetario, incrementar la cantidad de trabajadores para el Estado es perjudicial. Entonces la letra E no corresponde. Entonces marco la letra A. Marco la letra A. El agregado económico que excluye de su medición el desgaste de capital se denomina, ¿cómo se denomina? A ver, ¿quién lo dice? Se denomina Producto Nacional Neto. ¿Te acuerdas la depreciación? Pues, ¿no? ¿Te acuerdas que hablamos de la depreciación? Entonces, al PNB le resta la depreciación y ya tenemos el Producto Nacional Neto. Dice, José le comenta a Rita que cuando exista una desviación de las partidas asignadas en el presupuesto público se evidencian irregularidades que pueden ser sancionadas. Lo señalado por José es correcto. Además, la supervisión de la legalidad de la ejecución del presupuesto público recae sobre, ¿cuál sería la clave? A ver, vamos. ¿Sí? Estoy leyendo. Sí, la letra C. ¿Ya? Durante la dictadura de Fujimori se aplicaron políticas liberales, entre ellas la privatización de muchas empresas estatales. Estos ingresos se registraron ¿en qué parte del presupuesto público? ¿Cuál es la clave? Sí, es la clave C. C. Un resultado deficitario en la cuenta general de la República el año 2020 significa que los ingresos
que los ingresos gubernamentales fueron menores a sus gastos. Eso es un déficit. Una disminución de la tasa de interés pasiva tendría como efecto en el país una menor captación de depósitos. Claro, si te pagan menos por tus ahorros, ¿qué vas a dejar en el banco? Mejor lo guardas en el colchón. A pesar de los intereses tan elevados que cobran las instituciones financieras, la existencia de las mismas se hace importante. ¿Por qué razón? Porque otorgan efectivo, liquidez a las empresas inversoras. Letra B. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? A ver, si prenden su micro. ¿Tienes alguna clave? Hemos pasado rápido. ¿O todo ha quedado claro? Profesor, ¿podría repetir la alternativa, la clave de la 12? Sí, señorita. No hay ningún problema. Con mucho gusto. A ver, la 11, acá hay un problema de correlación. De la 11 pasamos a la 14. Sí, acá hay un problema de correlación. Entonces, la 14 es la letra A. Mejor captación de depósitos. ¿Ya? Esa sería la letra A. Mejor captación de depósitos. ¿Listo? ¿Otra duda? ¿Otra pregunta? Bien, entonces por mi parte me despido de ustedes, saludando al compañero Giraldo. Hasta la próxima clase, cuídense, nos vemos. Hasta luego, hasta luego.